Bueno, vamos a retomar acá en el tema de sociología política de Weber, vamos a retomar esta primera parte introductoria, ¿no? Habíamos hablado un poco de lo que es el poder para Weber, ¿no? Lo que decía el ejercicio de la voluntad sobre otros, el dominio, la probabilidad de hallar obediencia en otros y así dirigirlos y subordinarlos, así como lo referente a la legitimidad, que es fundamental, porque ahí hay que entrar, como decía, en términos comprensivos, ¿no? La aceptación social del dominio, ¿no? En términos políticos. La autoridad, como decía también, como el ejercicio del poder socialmente reconocido, ¿no? Lo vinculamos a legitimidad. Finalmente, veamos conceptualmente el Estado y lo que supone la estructura de autoridad y dominio. Bueno, ¿qué es para Weber una estructura de autoridad y dominio? Es una institucionalidad política desde la cual se ejerce poder, se ejerce mando, ¿no? Se establece fuerza, ¿no es cierto? Y se ejerce dirección, ¿no? Con alguna forma de legitimidad. Estamos hablando, cuando hablamos de estructura de autoridad y dominio, estamos hablando, ¿no?, del ejercicio institucionalizado políticamente del poder, del mando, de la fuerza, de la dirección, con alguna forma de legitimidad, ¿no? Que, como veremos, puede ser una legitimidad basada, una legitimidad tradicional, o una legitimidad racional, o una legitimidad emocional de carácter carismático, como veremos después, ¿no? El Estado. ¿Cómo entiende Weber el Estado? Weber diferencia entre Estado estamental y Estado racional, bajo un eje que él prioriza. El Estado lo entiende así en términos más generales. Weber entiende Estado, ¿no?, o define el Estado como una institución político-jurídica que posee un cuadro administrativo, es decir, el énfasis en la burocracia. Institución política jurídica que posee cuadro administrativo y a su vez, ¿no?, posee monopolio legítimo de la fuerza, monopolio legítimo, subrayado legítimo, de la fuerza, ¿no?, en aras, en función a la reproducción de un orden político-social vigente, ¿no? Repito esta idea de Estado porque el énfasis está en la solidez o no de la burocracia. Entonces, repito, para Weber, Estado es una institución político-jurídica, ¿no?, que posee un cuadro administrativo y a su vez posee un monopolio legítimo de la fuerza en función a la reproducción de un orden político-social vigente. Entonces, de ahí podemos derivar hacia Estado estamental y Estado racional. El Estado racional es el Estado, el tipo ideal, en términos puros, es el Estado moderno, como Estado de derecho, ¿no?, con la separación y equilibrio de poderes. Entonces, la definición que hemos dado hace un ratito en torno al Estado como institución política jurídica que posee cuadro administrativo, si el cuadro administrativo es pleno, es sólido, ¿no?, estamos hablando de la fuerza de la burocracia. Entonces, eso va a corresponder fundamentalmente al Estado racional, porque también ahí está el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza, ¿no?, en relación a la reproducción de un orden político-social vigente. El Estado estamental y providencial es un Estado semi-burocrático, limitadamente burocrático. Por eso el Estado racional es el que destaca en cuanto a su condición burocrática,
que es lo que más le interesa ver, ¿no? Y la expresión nítida del Estado racional la encontramos en el Estado moderno, como Estado de derecho, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no?, estos conceptos introductorios, ¿no?, entre los cuales considero que el más importante, por el énfasis comprensivo que da Weber, es la noción de legitimidad, la aceptación social. Nosotros no podemos entender la legitimidad si es que no nos aproximamos al imaginario, a las características culturales, ¿no?, a todo el entramado intersubjetivo que está en los actores, que existe entre los actores, ¿no? Si no, no es posible, porque si no solamente estaríamos desplegando la perspectiva del investigador, pero en este caso el método comprensivo exige que la perspectiva del investigador dé cuenta de la perspectiva de los actores. Veamos ahora entonces el segundo punto, los tipos de legitimidad del dominio. Por eso es que había enfatizado en la importancia de la legitimidad. Para Weber hay tres tipos de legitimidad, o sea, de aceptación social del dominio, de aceptación social de la estructura de autoridad y dominio, en cuanto régimen político. Weber presenta tres tipos de legitimidad o de aceptación social del dominio en términos de estructura de autoridad y dominio, de régimen político. Porque esto lo enfoca Weber a posibilidades tradicionales como posibilidades modernas. Veamos. La primera forma de legitimidad, Weber la entiende como legitimidad tradicional. ¿En qué se sustenta una legitimidad tradicional? Una legitimidad tradicional se sustenta en la costumbre. Para Weber, en la santidad de la costumbre, entre comillas, por su condición de antigüedad de la costumbre, ¿no? Entonces, por ejemplo, un régimen monárquico, un régimen feudal, un régimen patrimonialista, alguna autocracia tradicional, algún régimen despótico, por ejemplo un despotismo oriental, un régimen patriarcal, no solamente su perdurabilidad en el tiempo depende de su instrumentalización de la fuerza, sino básicamente de la legitimidad que tenga, es decir, de la aceptación social, de la sintonía cultural entre los que mandan y los que obedecen, porque finalmente los que obedecen son los que validan socialmente, los que legitiman un régimen político, ¿no? Entonces ahí tenemos el caso de la legitimidad de una estructura de autoridad y dominio, ¿no?, la legitimidad de carácter tradicional, que se basa, repito, en la costumbre. Por ejemplo, en la creencia, ¿no?, de la procedencia divina, ¿no es cierto?, de un linaje monárquico, ¿no? Por lo tanto, el que ejerce ese rol tiene que adecuarse a la expectativa cultural con respecto al rol, dado el carácter de su procedencia, si no pierde legitimidad. La pérdida de legitimidad lleva a la tiranía, ¿no?, que es la lógica solo de fuerza, lo cual pone en crisis a un régimen político. Entonces, esta primera forma de legitimidad es la legitimidad basada en la costumbre. Una segunda forma de legitimidad del dominio, más precisamente de la estructura de autoridad y dominio, en términos de régimen político, corresponde a la legitimidad racional, como legitimidad a su vez racional legal. La legitimidad racional corresponde a la aceptación social de las normas legales, de los reglamentos, de los estatutos y o de una constitución, ¿no?, por parte de una colectividad, y a su vez corresponde a la aceptación social
de la condición eficaz de los funcionarios, ¿no?, que gestionan la administración pública, ¿no? Entonces, esta forma de legitimidad es la legitimidad racional legal. Esto visto en términos de tipo ideal, de tipología, ¿cierto? La concreción de la legitimidad racional de carácter legal se da en cuanto esto pues funciona, en cuanto su institucionalidad, ¿no es cierto?, es sólida, ¿no? Porque puede haber una aparente institucionalidad legal, pero ineficaz, ¿no es cierto? Por lo tanto perdería legitimidad, pero visto en términos tipológicos, repito, la segunda forma de legitimidad es la legitimidad racional de carácter legal, es decir, la gente cree en la Constitución, cree en la ley, cree en los reglamentos, cree en la eficacia de las normas legales, cree en la eficacia y la necesidad de funcionarios, ¿no?, en el manejo político-administrativo. A diferencia de la primera forma de legitimidad, que supone una relación entre señores y súbditos, esta segunda forma de legitimidad, ¿no?, de legitimidad social o aceptación social de una estructura de autoridad y dominio, corresponde a la relación entre funcionarios y ciudadanos, ¿no? Entonces, mientras los súbditos legitiman a los señores en términos tradicionales basados en la costumbre, en este caso de la legitimidad de carácter racional, los ciudadanos legitiman a los funcionarios, ¿no?, en cuanto validan su eficacia, ¿no? Esa sería la idea fundamental, porque la gente cree en este caso en la importancia de las leyes, de las normas legales, de los estatutos, porque consideran la eficacia de los mismos, ¿no? Entonces, la legitimidad no es una patente de corso, ¿no? En la vida social la legitimidad se sostiene o puede romperse de acuerdo a estas relaciones que se establecen entre los que ejercen el poder, ¿no es cierto?, y los que se subordinan al mismo, pero que finalmente aceptan, validan, legitiman ese ejercicio de poder y dominio, ¿no?, de mantenerse esa aceptación social. La legitimidad, repito, no necesariamente es algo sólido, ¿no?, puede entrar en crisis. Depende, pues, la manera como los que ejercen el poder gestionan ese poder, ¿no?, para, digamos, sintonizar con las expectativas, ¿no?, de una colectividad que los legitima, ¿no?, pero bajo ciertas condiciones. Y una tercera forma, más cercana a lo que llamaríamos excepcionalidades, corresponde a un tipo de legitimidad que se da bajo, digamos, el sustento de lo emocional, la legitimidad de corte emocional carismática, ¿no?, que es la tercera forma de legitimidad tipológicamente establecida por Weber, ¿no? Una forma de legitimidad, ¿cierto?, la legitimidad de carácter emocional carismática, en donde desde el fervor colectivo, ¿no es cierto?, desde el fervor, desde lo emocional, desde el fervor, que puede llegar al fanatismo, una colectividad asume a un caudillo en sus presuntas cualidades extraordinarias, o asume, ¿no?, que un caudillo posee cualidades extraordinarias, ¿no?, y sobre esa base lo valida, lo acepta. Entonces, repito, esta tercera forma de legitimidad es la legitimidad emocional carismática, que parte del fervor de la colectividad, desde el cual se asume a un líder, a un caudillo, en términos mesiánicos, en términos de un líder salvador, en términos mesiánicos. Allí el sustento no se basa, el de legitimidad no tiene nada que ver ni con la costumbre, ni tiene nada que ver con una racionalidad que se sustenta en la legalidad,
sino tiene que ver con un estado de ánimo colectivo, una condición emocional, un fervor colectivo que asume que un caudillo tiene presuntas virtudes extraordinarias, ¿no es cierto? Y a partir de esas virtudes extraordinarias, ¿no?, ese caudillo es asumido en términos, repito, mesiánicos. En términos mesiánicos. Una tercera entrada en este enfoque de la sociología política de Weber, una tercera entrada es la entrada más amplia que podemos acceder en este enfoque, que corresponde a los tipos de estructura de autoridad y dominio, ¿no? Y que, como vamos a ver, se presentan tanto en sociedades tradicionales como en sociedad moderna. En la sociedad moderna. Weber establece tipológicamente tres tipos de estructuras de autoridad y dominio en términos de regímenes políticos o estructuras, ¿no?, de autoridad y dominio en términos estrictos, ¿no? Bueno, la primera estructura es la tradicional. La estructura tradicional se subdivide en varias posibilidades. La estructura de autoridad y dominio tradicional tiene varias posibilidades. Una primera posibilidad es la patriarcal, una segunda es la gerontocrática, una tercera es la feudal y una cuarta es la patrimonialista. ¿Qué es una estructura de autoridad y dominio patriarcal? Es aquella que, por ejemplo, se expresa, ¿no?, a través de los jefes de parentesco de un grupo étnico-tribal, o también a través, por ejemplo, de un despotismo, tipo despotismos orientales. Ojo, estos tipos de estructuras de autoridad y dominio, todas tienen legitimidad. O sea, las estructuras tradicionales, ya sea la patriarcal, la gerontocrática, la feudal o la patrimonialista, ¿no?, tienen legitimidad tradicional, basada, como decíamos, en la costumbre. Entonces, este primer subtipo de la estructura tradicional es el patriarcal, como hemos observado. El segundo es el gerontocrático, que corresponde al poder de los ancianos, ¿no? Los consejos de ancianos de muchas sociedades tradicionales, ¿no?, son consejos en donde el poder está en manos de la gente de mayor edad, ¿cierto? Repito, estos consejos de ancianos, la gerontocracia, ¿no?, que es una forma de ejercicio de poder político tradicional. Comunidades campesinas del Perú tradicionales, hay casos, y no son pocos, en donde la estructura de poder tiene un referente importante en consejos de ancianos, por ejemplo. Pero esto se da en muchas sociedades tradicionales. De hecho, el Senado romano, ¿no?, de la antigüedad clásica procede de una condición de consejo de ancianos. En tercer lugar está la estructura de autoridad tradicional de carácter feudal, que corresponde al poder terrateniente regional hereditario, ¿no es cierto?, que se impone sobre